Bueno, el día de hoy el título del estudio que pretendo, con la ayuda del Señor, sacar adelante, tiene por título lo siguiente. Abraham se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Juan 8, verso 56, creo que está, ¿no? Abraham se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Así que desde esta perspectiva que nos ponemos con el título, estamos hablando de algo que dijo Jesucristo y que lo vamos a citar casi al final del estudio, cuando discutía con los judíos en los días de su carne. ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham? La pregunta va por ese lado, ¿cierto? Pero no me voy a remitir a eso, sino que primero vamos a ir a ver la relación que tiene Abraham con toda esta pregunta que se hace, ¿cierto? Y para ello vamos a partir leyendo una seguidilla de versículos muy conocidos de nosotros, pero que nos sirven para recordar lo que Dios habló a Abraham relativo a nuestra salvación y cómo lo desarrolló también antes de, posterior a nuestro Señor Jesucristo, también el apóstol Pablo. En Génesis 12:1 al versículo 3, leo, dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que es lo más extraño de toda la declaración. Que Dios lo pueda bendecir y proteger maldiciendo también a los que le maldicen. Es entendible, ¿cierto? Dios tiene potestad de maldecir y de que algo no prospere si es su voluntad hacerlo, diciendo solamente una simple palabra. Pero lo que llama la atención al final del verso 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hay el gran misterio de la Biblia que habla de una gran bendición que ha traído a Abraham a todas las familias de la tierra. Por lo que nosotros nos proponemos hoy día tratar de entender esto, que está muy citado sobre todo por el apóstol Pablo en Gálatas, y también vamos a tocarlo de pasada. Así que nada nuevo probablemente les comunicará quizá el estudio, sino que esto es como un repaso, ¿no?, de lo que sabemos o entendemos de la Escritura. Por lo tanto, hay una bendición en Abraham que es para todas las familias de la tierra. Cuando se habla de las familias se refiere a los distintos pueblos y naciones. Generalmente todas, en tiempos antiguos, partían desde una, una familia única que se iba acrecentando, ¿cierto? Eso da origen a tribus y las tribus luego a naciones, ¿cierto? Pero dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra, lo que yo creo que por mucho tiempo desde joven, desde los 15 años que empecé, por la gracia de Dios, a Dios poner mi interés en estas cosas relativas a la palabra de Dios, fue una pregunta que siempre me hacía. ¿Para qué le voy a decir que si a la iglesia a la que iba alguna vez hablaron de eso? Nunca. Estaba preocupado más de otras cosas. Bueno, sí es cierto lo que dice aquí la palabra, que en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra, y vamos a recordar esto que es muy sabido de nosotros, entiendo, porque no es la primera vez que hablamos de esto. Sigo después más adelante en otro versículo más, que está en Génesis 15, verso 1, donde dice, vamos a leer del 1 al verso 6, dice, y después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Qué singular que Dios sea la recompensa de Abraham. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más, Abraham, mira que no me has dado prole, o descendencia, o hijo, y aquí que es mi heredero uno nacido en casa. Y luego la palabra de Jehová fue diciendo, no te heredará este, sino que el saldrá de tus entrañas será el que te herede. Por lo tanto, aquí podemos hacer entender que primero le había dicho que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y ahora le está diciendo que quién le va a heredar
no es sino alguien que salga de sus lomos, o sea descendencia directa suya. Y el verso 5 dice, pero vuelvo a insistir que la bendición que vendría ahora de su descendencia, de sí mismo y de Sara, a pesar de la edad, iba a ser bendición no solo para él, sino para todo el mundo. Por eso dice, sacóla afuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Es decir, que Abraham es fe de todos los creyentes del mundo. Podemos ser contados como familia suya, descendencia, por haber creído lo mismo, aun cuando no tenga ningún gen de Abraham, porque dice, cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Han visto los cielos estrellados y pensado en esto? Yo lo hago y me sobrecoge porque la descendencia de los salvos es muy grande. Y no quisiera por nada ser sacado de esta descendencia de Abraham, de la cual estamos contados por creer que Jesús es el Salvador del mundo. Y le dijo, así será tu simiente. Dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Es decir, Abraham, siendo un anciano, no teniendo posibilidad física de tener hijo, y Dios prometiéndole descendiente de él, a pesar de toda esta dificultad que era insalvable humanamente, él creyó que Dios le daría una simiente, que Dios le daría una descendencia. Por lo que dice que lo creyó. ¿Y cuál grande sería la descendencia que dice, cuenta las estrellas y las puedes contar? Así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Entonces la fe de Abraham estaba ya por sobre lo humano. Era un don de Dios en él de creer algo tan grande y tan imposible para la racionalidad humana, pero posible, sin duda, para el que ninguna cosa es imposible, nuestro Dios. Así que seguimos avanzando en estas declaraciones. Aquí Abraham pasa a entender que la descendencia de él era extremadamente grande, como las estrellas del cielo. Y aquí uno se empieza a preguntar, ¿en qué sentido Abraham es padre de toda esa gran descendencia? Porque los va él a engendrar a todos, o se refiere a padre debido a alguna otra cosa que no estamos viendo, pero lo que sí se sabe que, por lo que dice aquí, es cierto, será tan grande como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Sigo avanzando con otro texto más. Dice también en Génesis 2:18, después de haber ofrecido al heredero, pero Dios se lo impidió posteriormente, aunque le había pedido que lo ofreciera. Dice en Génesis 22:18, en tu simiente, y ahora habla en singular. Es decir, él iba a ser padre de multitud de gente, tan grande como las estrellas del cielo. Pero la bendición que él traería a esa simiente sería a través de una simiente. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí yo estoy entendiendo que la bendición de Abraham, el pertenecer a la descendencia de Abraham, es a través de una simiente que vendría de él, pero lo constituiría a todos los que participaran de esta simiente en simiente y descendencia de Abraham. Y ya estamos entendiendo entonces de que se trata de una descendencia que no es engendrada físicamente por hombre y mujer, sino que es una descendencia por algo mucho mayor y superior a eso, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice después también en Génesis 26:4, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Israel nunca podría como nación comparar su cantidad de, de connacionales a la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Pero sí, la simiente que Dios considera, que no es solamente contar como hijos suyos a los que han creído en Jesús, de los judíos, sino también de todos los que están en la tierra a través de todas las edades y de los tiempos.
Porque dice en el Génesis 26:4, a medio versículo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí queda más claro todavía aún. Todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Es decir, está la bendición de las simientes, pero en una simiente suya. Todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Una simiente está hablando. Es decir, el conjunto de simiente no es lo que bendice, sino que una simiente de entre ellos que Dios levanta. Génesis 28:14 dice, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y en tu simiente, hablando como de uno. Y Hechos 3:25 dice, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios consultó con nuestros padres, diciendo a Abraham. O sea, en el pacto que hizo con Abraham cuando le mostró las estrellas del cielo. Y dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, hay una bendición que trae Abraham para todas las familias de la tierra. Y esa bendición es en su simiente, singular, como de uno, en uno que viene de la simiente de Abraham, el cual sabemos y entendemos que es Jesucristo, señalado por Dios, por anunciamiento anticipado de los profetas y por todas las señales y milagros que él manifestó, lo cual da testimonio que era hijo de Dios, al cual Dios finalmente demostró y declaró su hijo, resucitándole de los muertos, porque esa es la señal que declara Jesús ante el mundo, como así como las que hizo en vida, pero sobremanera el hecho de que habiendo estado muerto y habiendo muerto por los pecados del mundo, para la expiación de los pecados y la salvación del mundo, que es la bendición, Dios lo resucitó de los muertos y le declaró justo con esto y lo sentó a su diestra. Y hoy está a las 10 escuchando esto que hablamos, al cual pedimos nos bendiga con el don de la fe para vernos tan grandemente bienaventurados como Abraham. Así que junto con Abraham somos benditos en Cristo Jesús, en esta simiente, y la bendición de esta simiente no es dinero, no es posición, no es reconocimiento humano, no es ninguna de esas cosas, es vida eterna. Perdón de pecados por la fe en la simiente que vino a salvarnos, es de esa simiente que venía de Abraham, que vino a morir en la cruz por nosotros. Y nos ha puesto paz con Dios de tal manera que se promete en Cristo, en su regreso, que Él nos resucitará y nos llevará a la gloria eterna, a la ciudad celestial para vivir para siempre con Él. Así que esta simiente esta promesa la hemos alcanzado porque Dios quiso. Él nos dio el don de la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Sigo avanzando. Ahora voy a leer Romanos 4. Era muy difícil que no lo tocáramos. Dice, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de que gloriarse, dice, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y se lo contó o fue atribuido a justicia. Es decir, cuando Abraham creyó a Dios, le contó su fe por justicia. ¿Qué quiere decir? Cuando a nosotros se nos cuenta la fe por justicia, quiere decir que se nos perdonan los pecados, todos los pecados, por la fe en Jesucristo. Porque Abraham creyó en esa simiente que bendeciría a todos. ¿Qué creyó? Que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición es el perdón de nuestros pecados que hemos recibido por la fe en Jesucristo. Por esta simiente de Abraham que vino a entregarse en la cruz por nosotros. Jesucristo, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Entonces dice el verso 4, pero el que obra no se le cuenta salario por merced, sino por deuda. Es decir, nosotros hemos sido salvados por gracia. Y si creemos que la salvación se paga con obras, usted no podría decir que es salvo por gracia, sino que sería salvo por obras, porque usted estaría exigiendo el pago de una obra que ha hecho. En cambio, la salvación se nos otorga no como un salario por algo que hayamos hecho, porque hayamos pagado nosotros, o porque Dios está deudado con nosotros porque hemos hecho lo que corresponde y se nos tiene que pagar en virtud de nuestros hechos. No, recordemos que nosotros no podíamos mostrar nuestra justicia ante Dios para ser salvos. La misma Biblia dice, no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios.
Por lo tanto, todas nuestras obras no pueden pagar ni reclamar la salvación como a quien se le paga un salario. Por el contrario, nosotros tenemos deuda con Dios impaga. Y por eso viene Cristo de gracia a pagar esa deuda con su propia vida. La paga del pecado es muerte. A la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Por eso dice el verso 5 de continuación, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. La fe les costaba por justicia. Es decir, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos sido justificados no sobre la base de haber alcanzado una vida santa, perfecta, impecable, sino porque otro, con su vida, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué es esto que la fe nos es contada por justicia? El creer que Jesús es el Hijo de Dios hace que Dios nos considere justos porque Él se llevó con su muerte la condenación de todos nuestros pecados que estaban sobre nosotros. Así que ser declarado justo a pesar de ser pecador por habernos, por haber creído en Él, por el don de la fe, por haber creído en Él con un corazón arrepentido, es el fruto de gracia que Dios nos otorga, no por deuda, que es el perdón de nuestros pecados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice aquí entonces que es una bienaventuranza que usted sea y yo seamos todos nosotros perdonados por invocar el nombre de Jesucristo. Porque dice el verso 5, va a ser que no obra, pero cree. Es decir, no ve la salvación como algo que hay que pagar, sino que hay que recibir creyendo en que otro lo pagó con su propia vida, que es Jesucristo, creyendo en que Dios lo envió para esto mismo. Dice, pero cree en aquel que justifica al impío, verso 5, la fe les contaba por justicia. Es decir, el hecho de creer por la gracia de Dios que Jesús es el Salvador que vino a morir por nuestros pecados. Esa fe, tal como Abraham, nos es contada por justicia. Es decir, somos salvos solamente por la fe, porque no podía ser de otra forma, no hay ninguno justo. Somos contados como justos sin serlo, a pesar de nuestros eh, defectos y de nuestros pecados que, como se llama, en más de alguna cosa podemos decir, no hay hombre que no peque, o mujer que no peque. Pero Dios le cuenta su fe por justicia al que cree que Él, Jesús, murió y resucitó. Es decir, le considera limpio, sin pecado, sin tacha, por aquella justicia que es por la fe en Jesucristo. Cuando decimos la justicia de Cristo, nos referimos a su muerte en la cruz como alguien inocente y sin pecado por los pecados del mundo, tal como se ofreció. La justicia de Él es que Él murió siendo una persona que entregó la vida por los demás sin pecado ante Dios, cuyo sacrificio fue acepto, dando Dios testimonio de ello con levantar de los muertos a su Hijo Jesús y sentarlo a su diestra. Entonces Dios nos ha justificado y perdonado siendo impíos, no siendo buenos. ¿Qué significa ahora que yo voy a vivir como me plazca? No, por el contrario, soy llamado a una santidad absoluta. Pero para mi redención no sumaron mis pecados en la salvación ni ayudaron en nada a mi salvación. Porque todos nosotros estamos perdidos. Y tuvo otro que Jesús llevarse la maldición de la muerte nuestra en su cuerpo al morir en la cruz. Por cuanto Él murió, entonces, su muerte me es imputada también. Yo soy muerto a los pecados y a la condenación que estaba sobre mí. Y Dios me ha declarado, por creer en Jesús, a usted y a mí y a todos, justos por la fe en Jesús, por creer que Él murió y resucitó para salvarnos. Por eso dice, más al que no obra, es decir, más al que no se comporta justamente para ganar la salvación, sino que aquel que cree en aquel que justifica al impío, al pecador, la fe les contaba por justicia. ¿A quién justifica el Señor? Al pecador que cree en Cristo como Salvador, que dio su vida por él. Esa fe les contaba por justicia, es decir, Dios lo declara salvo. ¿Qué justicia podríamos nosotros presentar ante Dios? En muchas cosas ofendemos, dice la Escritura. No hay hombre que no peque, no hay justo ni a un uno. Todos nosotros podríamos tener una mejor vida ahora que antes cuando partimos en la fe. Excelente, quizás. Encomiable, ¿cierto? Pero tampoco podemos confesarnos ante Dios sin falta.
Si me dijere perfecto, me condenaría mi boca, dice la Escritura. Por lo tanto, estimados hermanos, Dios nos ha contado la fe de Cristo Jesús en creer que Él murió y resucitó como justicia. ¿De qué forma? Perdonándonos por su muerte en la cruz todos los pecados, todos, de tal manera que eso nos pone en paz con Dios y nos constituye en herederos de la bendición de Abraham. Esta es la bendición de Abraham, que los que creyeran en esta simiente que habría de venir, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, recibirían perdón de pecados y por ello mismo vida eterna para estar para siempre con Dios en su reino eterno. Y derecho a la resurrección por gracia para ser levantado en ese día y entrar en ese reino celestial. Por eso dice el verso 7 también, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué han sido nuestras iniquidades, hermano? Perdonadas. Y los pecados cubiertos. Y con la bienaventuranza de que no se nos imputa pecado. Cristo es el que murió. ¿Quién condenará? Por lo tanto, como el sacrificio se hizo por todos los pecados, no hay ninguna persona, incluso el incrédulo, que pueda excusarse y decir que no hay salvación para él. Hay salvación para él y para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermoso texto que jamás se dice con gozo en las iglesias, no se entiende. La bendición de Abraham es Cristo, el Cristo crucificado que llevó los pecados del mundo sobre sí. Y la bendición de Abraham sobre nosotros es el perdón de nuestros pecados por causa de Cristo y la vida eterna que tenemos prometido por medio de Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Y sobre qué base somos aceptos ante Dios? Sobre la muerte por los pecados nuestros de Jesucristo nuestro Señor. Y su resurrección es certeza de que Él presentó ante Dios su sacrificio a la diestra de Dios, por lo cual el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados e iniquidades. Por lo cual siempre estamos solícitos en pedir perdón por nuestros pecados para que siempre estemos limpios y justificados delante de Dios por haber creído que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Y entendemos que esa es la bendición que Abraham nos ha traído. Pero pregunte usted, ¿cuál es la bendición de Abraham en las iglesias? Va a tener 100 respuestas. La bendición de Abraham es el perdón de los pecados, que vendría a través de una única simiente que vendría a su descendencia, la cual es Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos decir, como dice en Romanos 4, verso 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es usted bienaventurado, hermano? Claro que lo es. Tiene vida eterna, porque por haber creído en Jesús, que tomó sus pecados, ¿no? O mis pecados, o nuestros pecados, y los pagó con su propia vida en la cruz, muriendo por ellos, porque la paga del pecado era la muerte, él dio la paga, él pagó con su propia vida. Ahora Dios, como sus pecados están pagados, no nos condena, porque la maldición y la condenación se la llevó Jesús en su propio cuerpo. Entonces usted, hermano, aunque me diga lo contrario, aunque me diga usted que está pasándolo muy mal, esta siempre ha sido un ancla para mí en la fe al reino de Dios. Dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados y los del mundo. Creo que Dios, por haber creído que Él murió por mis pecados, lo cual creo, y resucitó, no me imputa pecado y me ve como hijo. No a la base de mi justicia, sino la justicia de otro. La justicia del Santo Hijo de Dios, que se ofreció por mí, por todos nosotros en la cruz. Así que, hermano, esta bienaventuranza traspasa a judíos y a no judíos. A todos nos convierte en un solo pueblo, porque todos hemos sido salvos por una sola simiente que ha bendecido al mundo, o que vendría a bendecir al mundo, como decía la profecía. Verso 9. Después esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Es la circuncisión o la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham no estaba circuncidado cuando Dios le contó la fe por justicia, porque creyó en esa simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Le fue contada la fe por justicia cuando todavía no estaba circuncidado. Por lo tanto, no se puede imponer para la salvación ninguna cosa. Y entre ellos lo que se hizo en los días de Pablo fue que algunos se habían levantado diciendo a los gentiles que habían creído que tenían que obligatoriamente circuncidarse y guardar la ley. Entre ellos el sábado, diferencias de alimentos, lo cual tuvo problema con el mismo Pedro, al cual Pablo
eh, firmemente se opuso, porque él todavía estaba en debilidad en cuanto a eso, siendo apóstol. Así que, mis hermanos, nosotros no estamos aquí para rendirle obediencia, ni siquiera a un apóstol que estuviera errado o no fuera preciso. Estamos sujetos a Cristo. Sabemos que Pedro es apóstol del Señor y él luego fue corregido por el Señor, porque lo vemos en los otros capítulos después que él claramente manifiesta la verdad, que la justicia es por la fe en Jesús solamente. Pero en ese momento Pablo dijo que era de condenar y duramente se enfrentó a él diciéndole, nosotros somos salvos por la fe, ¿por qué estás enseñando a los demás a judaizar con este temor que muestra a los demás, haciendo diferencias de alimento? Hermano, nosotros debemos nunca olvidar que a Abraham le fue contada la fe por justicia, es decir, sus pecados le fueron perdonados por la fe en este futuro Mesías que vendría, que es Cristo, y recibió esta bendición, esta justificación, antes de ser circuncidado. Por lo tanto, no se puede imponer nada de la ley como condición. Yo pertenecí a una iglesia donde pensaba que si no guardaba el sábado me iba a condenar, como día de reposo. Cuando entendí que Abraham había sido justificado, recibió el perdón de los pecados cuando todavía era gentil, porque aún no había sido circuncidado. Por eso que es padre de la fe de los circuncisos y de los incircuncisos nosotros. Es decir, nada de la ley se nos puede poner como condición. Ninguna cosa relativa a sacrificios, a fiestas, a sábados, a nuevas lunas y todas festividades judías no se nos pueden imponer. Porque nosotros se nos contó la fe por justicia, tal como Abraham antes de que él fuera circuncidado. Creyó Abraham a Dios y se lo contó por justicia. Es decir, sus pecados todos fueron perdonados, así como todos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Así que estamos libres de estar sometidos a las leyes mosaicas que no tienen, ¿cómo se llama?, provecho en lo que es relativo al nuevo pacto, porque entendemos de que la salvación es por gracia, es por la fe en Jesucristo. No debemos estar poniendo cargas que el Señor no ha puesto a los gentiles, ni ha querido jamás que se les imponga. Así que es hermoso, hermano, saber y recordar que la salvación es un acto solo de Dios y de su Hijo Jesucristo, que ha traído la paz para con Dios y la certeza de vida eterna a los que hemos creído. No nos falta nada, pero lo que va a ser probado es la perseverancia de nuestra fe, porque por muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino de Dios. Es decir, vamos a padecer por el Señor por esta fe. Pero no debemos atemorizarnos, porque el galardón es grande. Y eso nos va a animar a seguir adelante por la fe que Dios pondrá en nuestros corazones. Entonces, como dice Pablo aquí, siguiendo en Romanos 4, verso 11, recordando que a él le fue contada la fe de justicia en la incircuncisión, dice el verso 11, y recibió la circuncisión por señal y sello de la justicia que es de la fe, que tuvo la incircuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contada la fe de justicia. Lo que le acaba de comentar. Es decir, Abraham es padre de la fe de los circuncidados y de los incircuncisos. ¿Qué les parece? Es decir, sin duda se cumple la escritura, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la salvación no está en la puerta abierta solamente para el judío que tiene la circuncisión, sino también para el gentil que sin circuncidarse cree que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por los pecados. Tu fe también la es contada por justicia, también es hijo de Abraham, porque ha seguido, ¿qué es lo que me constituye en hijo de Abraham? En creer en su simiente, que es Jesucristo, en creer que esta simiente vino a morir por nuestros pecados y a dar su vida por nosotros. Verso 12 dice, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, sino también a los que siguen las pisadas de la fe, de nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado, nosotros. O sea, es padre no solamente de los que son circuncidados, sino de los que siguen las pisadas de la fe, se entiende, antes de ser circuncidados. Ojalá pudiéramos aprender en plenitud hoy también lo que es seguir las pisadas de Abraham, ¿no? Es decir, la fe que él tenía, con la cual vivía. Así que, verso 13 dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham,
y eso simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entendemos, recuerden que la ley vino mucho tiempo después de Adán, ¿cierto? Después de Abraham. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada la promesa. Es decir, si la salvación solamente es para los que se circuncidan y se sometan a la ley de Moisés, vana es la fe y anulada la promesa. Recordemos lo que dijo Pablo antes, que a Abraham le fue contada la fe por justicia, sus pecados le fueron perdonados y puesto en paz con Dios antes de ser circuncidado. Así que Abraham es padre de ambos pueblos, de judíos y gentiles. Y Dios le prometió que sería heredero del mundo por la justicia de la fe, versículo 3. Por eso dice que porque si son de la ley son los herederos, van en la fe y anulada la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. ¿Qué cosa? La salvación, la justificación, el perdón de los pecados. Es decir, por haber creído que Jesús murió y resucitó. Dice, es por fe, para que sea por gracia, o sea, no por obra, no por mérito nuestro, para que la promesa sea firme a toda simiente. Toque el corazón, hermano. Usted es simiente también de Abraham, por la fe en Jesucristo. No solamente al que es de la ley, al judío, más también al que es de la fe de Abraham, que creyó antes de que recibiera la ley, el cual es Padre de todos nosotros. Mire, hermano, usted, hijo de Dios, por haber creído en Jesús, por haber creído tal como Abraham, antes de ser circuncidado, de ser, sin tener la circuncisión de Moisés, usted es hijo de Abraham. Porque aquí al final del verso 16 dice, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17 dice, como está escrito, que por Padre de mucha gente esté puesto. O sea, esa gente somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Verso 18, él creó yo en esperanza contra esperanza para venir a ser Padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. ¿Como qué? Como las estrellas del cielo. Es decir, nosotros somos esas estrellitas que Abraham vio en el cielo. También los gentiles. Y no se enflaqueció, o sea, no se debilitó en la fe y consideró su cuerpo ya muerto, era muy viejo, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue forzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de todo lo que le había prometido, era también poderoso para hacerlo. Por lo cual le fue atribuido a justicia. O sea, ¿qué quiere decir que le fue atribuido justicia? Que por la fe en este Mesías que vendría, al cual él creyó, según la promesa de Dios, a pesar de que había una imposibilidad de edad ya para poder tener un descendiente, él igual creyó, le fue contado por justicia, es decir, el Señor, en virtud de esa simiente que vendría a través de él, que moriría en la cruz por los pecados, tal como nosotros hoy por creer en Jesús, le perdonó todos sus pecados y lo puso esto en paz con Dios para siempre como hijo de Dios, tal como nosotros. Dice, por lo cual también le fue atribuido justicia. ¿Qué quiere decir que la fe no es contada por justicia? Quiere decir que nos es imputada la justicia y la rectitud de otro, en este caso de Jesucristo, quien se ofreció como un cordero sin tacha y que murió por los pecados nuestros, agotando y quitando la condenación para siempre de nosotros, de nuestros pecados, porque Dios hizo paz con nosotros en Cristo al cargar en su Hijo los pecados nuestros. Es decir, Dios ya no nos condena porque hemos creído e invocamos cada vez que pedimos el perdón de nuestros pecados a Jesús como al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 23 dice, y no solamente por él le fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces, estimados hermanos, ¿por qué somos justificados, puestos en paz con Dios? Porque hemos creído que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo, quien antes de ello fue entregado por nuestros pecados y por lo mismo, por cuanto era justo, se entregó por los delitos de otros, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero más él era justo, Dios lo resucitó. Por eso dice Isaías 53, después de que haya visto puesto su vida en expiación, vivirá y verá linaje, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Entonces dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces la bendición de Abraham es el Cristo muerto en la cruz,
y resucitado para la vida eterna nuestra. La muerte pagó todos nuestros pecados y delitos. Y la resurrección nos trae la certeza de que fue acepto ante Dios el sacrificio y que algún día a Él cumplirá la otra promesa que nos hizo, que nos vendrá a buscar y nos va a tomar a nosotros para que donde Él mora hoy, también nosotros lleguemos a estar que es en la casa del Padre. Yendo a Galatas entonces, capítulo 2, verso 14, dice, mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Es decir, porque Pedro hacía diferencia de alimentos en forma evidente entre los gentiles, lo cual ponía en duda a los gentiles respecto a la predicación que Pablo le había dicho que estaban completos en cuanto a la salvación y justificación en Cristo, y despertaba cierta inseguridad en lo que lo veían hacer con su conducta, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué constriñe a los gentiles a judaizar en el verso 14 al final? Y en el 15 dice ahora, más judíos, y dice, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí nuevamente el tema de Abraham. Abraham fue justificado antes de recibir la ley. La diferencia de alimentos es algo que Dios dio por mano de Moisés mucho tiempo después que Dios le contara la fe por justicia a Abraham, por creer en la simiente que vendría. Es decir, se están imponiendo cargas que no eran para los gentiles. La diferencia de alimentos, en este caso. Y por supuesto, de eso podría dar Pablo que después otros enseñaron la circuncisión, otros enseñaron la observancia el día sábado, todas esas cosas. Pero Pablo dice en el verso 15, nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Recuerden que él tiene en la mente que la justificación la recibió Abraham antes de que existiera la ley. Y por eso argumenta, dice, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, no puede hacer diferencia de alimentos, guardar días de reposo, circuncisión, etcétera. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, es por eso ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Acuérdense que era hebreo de hebreo, era fariseo. Es decir, él destruyó su confianza. Él desechó su confianza en las obras de la ley para salvación y la puso solamente en Jesucristo. Tal como lo acabamos de leer también. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, o sea, Pablo ya había destruido su confianza en las obras de la ley, decir, fe en Cristo más las cosas que la ley de Moisés me diga, eso sería estar confundido, ¿cierto? Pablo salió de ese pensamiento por la enseñanza que recibió de Cristo, porque nosotros cuando hemos creído en Jesucristo morimos para la ley. Estamos muertos, la ley no nos puede mandar, no nos puede condenar ya después de haber creído en Jesucristo, porque morimos con él a la ley. Verso 18, entonces, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Es decir, ¿cómo Pablo puede decirse que está muerto para la ley? Porque la ley no puede condenar a nadie que haya muerto. Ya la ley se enseñoró de él, le quitó la vida, porque se le estaría justiciando por algún pecado. Y si está muerto ya, no lo puede condenar. Pablo aquí dice eso mismo, es el concepto judicial que nosotros entendemos de la justificación por la fe. Es decir, cuando Cristo murió, por la fe, creer que Él murió y resucitó, se nos considera muerto y la ley no nos puede condenar a alguien que para Dios, a causa de la muerte de Cristo en la cruz, está muerto. Porque se le ha imputado la muerte, tal como Cristo se le considera que ha muerto al pecado. Por lo tanto, la ley ya no puede condenar a alguien que pagó ya una vez con su propia vida los delitos. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Fíjense que lo dice en tiempo presente. Vivo no ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo nosotros para Dios judicialmente respecto a nuestros pecados, no estamos vivos, estamos muertos con Cristo. Por lo tanto, no se nos puede condenar. Si es que estamos arrepentidos y hemos creído que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Por lo tanto, no se nos puede imponer ninguna otra cosa más de la ley de Moisés, porque hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. Verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, desechar la gracia de Dios, es decir, creer que la salvación no es suficiente por causa de Cristo, por su muerte y resurrección, sino que sumarle obediencia a algunos mandamientos por temor a ser condenados. Cuando nosotros ya en Jesucristo somos por creer que murió y resucitó, somos considerados muertos y la ley no puede condenar a alguien que ya está muerto.
Por eso dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, demás habría muerto Cristo si la salvación tuviera que ser complementada por la fe, por la observancia de la ley. En cuanto a días de reposo, circuncisión, leyes mosaicas antiguas, todo esto, dice que demás habría muerto Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro con su actitud? O lo hacen todos aquellos que vienen y dicen, sí, tú debes creer en Cristo, pero tienes que dejar de comer cerdo, tienes que guardar el sábado. Todas estas cosas corresponden al Antiguo Testamento. Y Abraham fue justificado porque creyó en aquella simiente que le traería bendición, que es Cristo. Y la bendición era que él vendría a morir por los pecados y nos pondría en paz con Dios y nos traería la vida eterna. Así que los Gálatas se habían transformado en unos insensatos, por eso dice en el capítulo 3:1, hizo Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? O quién los perturbó en su mente, ¿cierto? Para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito, dice, como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por guardar la ley de Moisés? ¿O por lo que oyeron por la fe el Evangelio de que Cristo había muerto por sus pecados? El don del Espíritu lo recibieron por circuncidarse, por seguir el judaísmo, o por haber creído en Jesucristo. Porque ellos habían creído en Jesucristo y el Espíritu Santo se había derramado entre ellos, claramente. Y no estaban ellos ni siquiera con la inquietud en ese tiempo de circuncidarse y guardar la ley, sino que eso vino posteriormente por gente que entró en ellos secretamente para inquietarlos respecto a la seguridad de su salvación que tenían en Jesucristo. Por eso, mi hermano, nosotros no debemos permitir que nadie nos sume ninguna cosa como condición para la salvación, haciendo entender que la muerte y resurrección de Jesucristo no es suficiente para salvarnos, que nos faltan algunas cositas, como ellos dicen. Y ahí vienen las doctrinas propias de cada iglesia, hacer la labor de los judaizantes que te dicen, no, te falta algo. No, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo he muerto con Cristo porque Él murió por mí. Por lo tanto, estoy en paz con Dios y no me falta ninguna cosa. Por eso verso 3 dice, tan necio soy habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. O sea, creyeron al Espíritu de Dios y ahora se perfeccionan por medio de las obras de la carne, como hacer diferencias de alimento, cosas que Dios no mandó imponer a los gentiles y que el mismo Abraham, siendo gentil, nunca guardó. Él fue justificado y perdonado sus pecados por haber creído que vendría una simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, la cual es Cristo. Tantas cosas habéis padecido en vano, siempre en vano, hasta que os daba el Espíritu y hablaba maravilla entre vosotros, hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia. Sabéis pues que lo que son de la fe, es decir, Abraham, ¿por qué le fue imputada la fe por justicia o le fueron perdonados sus pecados? Por creer en Cristo. ¿En qué? ¿De qué forma? Creyendo que en aquella promesa que Dios le dijo que vendría una simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Verso 7, sabéis por tanto que lo que son de la fe, no de la observancia de la ley de Moisés, como suma para la salvación, los tales son hijos de Abraham. Es decir, los que siguen solamente por fe al Señor, creyendo que Él murió para salvarlos, son hijos de Abraham. O sea, serían los cuales se podrían identificar con Abraham como un padre espiritual. Verso 8. Y dice, viendo ante la escritura que Dios por la fe habría de justificar a los gentiles, evangelizó, márquenlo, antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las familias, vendría el Cristo, el cual nos trajo la buena nueva, el Evangelio. Cuando estaba muy joven, alguien dijo que pensaba que la doctrina que había creído Abraham era distinta a la nuestra. Le dije, no, aquí le mostré este versículo, que también a mí me sorprendió cuando lo leí, cuando estaba muy joven. Es decir, Abraham creyó en el mismo Cristo que nosotros hemos creído, solamente que él lo conoció con el nombre de la simiente que bendecería a todas las naciones. La bendición de Cristo, su muerte por nuestros pecados, para que estemos en paz con Dios por la muerte suya, que fue por todo el lugar, fue sustitutoria en el lugar nuestro, y su resurrección, la cual gustó, lo cual lo asentó a la diestra, y vivo hoy, me da garantía de que cumplirá la promesa de que vendrá a buscarnos y a levantarnos de la tumba en el día posterior para llevarnos a la gloria del Padre. Entonces dice que Dios evangelizó antes a Abraham, y aquí nadie puede decir entonces que Abraham no conoció el Evangelio. ¿Cómo lo conoció? Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los que son de la fe, o sea, los que siguen la fe de Abraham de ser justificados sin las obras de la ley,
creyendo en la simiente que vendría y que su muerte y resurrección es la que trae nuestra salvación y nada más, son benditos con el creyente Abraham. No son benditos con el creyente en Abraham, con Abraham los que suban cualquier cosa a la salvación. Su doctrina de iglesia, cualquier cosita especial que lo diferencie de otra iglesia. No, hermano. Cristo es el que murió. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios vive eterna en Jesús, porque Él se llevó la maldición nuestra. Recuerden, y aquí Pablo pasa a decir, luego los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Fíjese la palabra, bendito. La bendición equivale aquí al perdón de los pecados y a la vida eterna por Jesucristo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Dice, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas que estén escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si yo quiero agradar a Dios creyendo en Jesús, como guardar la ley de Moisés, hay una ley que dice que si tú quieres ir por la letra de la ley para agradar a Dios, estás bajo maldición. Si no va a permanecer, si no obedeces todas las cosas escritas en el libro de la ley. Verso 11, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque no hay justo ni aun uno, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En que Jesucristo, con su muerte, pagó con su propia vida la condenación de todos nuestros pecados. Entonces, como es imposible que el hombre se justifique por su obediencia a la ley, porque no hay ninguno justo, queda manifiesto que el justo solo vive por la fe. Por eso que Dios le contó la fe por justicia a Abraham cuando él le predicó la buena nueva y lo evangelizó diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy también usted, hermano, es hijo de Abraham, si pone su confianza solamente en la muerte y resurrección de Jesucristo para salvación, sin ningún otro tipo de confianza, sino que en que Él llevó tus culpas, mis culpas en la muerte, en la cruz, y murió y extinguió la condenación que teníamos ante Dios por nuestros pecados, porque Jehová quiso cargar en Él, y para eso Él mismo nos ofreció el pecado de todos nosotros. Verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito cualquiera que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham, que es el perdón de los pecados, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y dice, hermanos, hablo como hombre, aun cuando un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como de muchos, sino como de uno. Y aquí que les quede claro, mi hermano, cuando dice tu simiente singular, se está refiriendo a Cristo. Cuando dice, se refiere a todas las familias de la tierra, se refiere a todos los que han creído en Jesucristo. Dice, no como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la simiente que bendice es una sola, es Jesús con su muerte y resurrección, que trae el perdón de los pecados y la paz con Dios y la vida eterna. Esto pues digo que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, el contrato fue hecho desde la eternidad, pero se lo manifestó Dios a Abraham mucho antes que la ley, 400 años antes que fuera dada la ley a Moisés. Dice, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, Moisés no viene a abrogar el pacto de Abraham ni a corregirlo. No es justo que personas impongan la obediencia a guardar sábados, tipos de comida y todas las cosas que ellos sacan de la ley, tipos de ofrendas. ¿Por qué? Porque ya estamos completos en Jesucristo. No nos falta nada. Ya las justificaciones las hemos tenido, o sea, el perdón de los pecados por su muerte y por su resurrección. Entonces dice, el pacto confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, empero Dios, por la promesa. Ojo, no por Moisés, sino que por la promesa. No por la ley de Moisés, sino por la promesa, hizo la donación a Abraham. ¿De qué puede servir la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, o sea, para poder frenar el pecado en lo que se pueda, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, la ley no puede vivificar, porque la ley lo único que dice que es la paga del pecado es muerte, lo cual es justo, pero por lo mismo no nos puede vivificar, no podemos obtener el perdón o la paz con Dios a través de ella, sino que ella solamente, inexorablemente, señala el pecado y determina el castigo del que ha pecado, pero no hay salvación en ella. Dice la Escritura entonces, más encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa
fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. ¿La promesa de qué? Del perdón y la vida eterna. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados bajo aquella, encerrados para aquella que había de ser, fe que habría de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, un maestro de primaria, un maestro de básica, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Más venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, solo con Cristo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos constituye hijos de Dios? Guardar la ley de Moisés o creer al Evangelio. Creer al Evangelio. Y la ley fue un maestro de primaria. Lo único que puede señalar Moisés es lo malo que hacemos. Pero no puede justificarnos el seguirlo a él como esperanza de salvación o justificación. La justificación lo entendemos porque Jesús cargó los pecados y con su propia vida pagó nuestros delitos, por lo cual la ley ya no nos puede condenar porque estamos muertos para Dios, para la justicia celestial, muertos en el cuerpo de Cristo. Dice, porque todos los que sois bautizados de Cristo estáis vestidos. Es decir, la ley cuando me ve a mí, debido a que creí y soy bautizado en el nombre de Jesucristo, Cristo, he visto que he muerto, me considera que yo no estoy vivo, sino que he muerto con Cristo. Por lo tanto, vestido de Cristo, por haber creído que Él murió y resucitó, la ley no me puede condenar. No puede condenar porque yo ya morí con Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Se llevó la condenación de la ley que estaba sobre todos los hombres. Por la manera que cuando alguien cree en Jesucristo, ¿qué es lo que obtiene? Se obtiene lo siguiente, que usted es considerado ante Dios como alguien que ya está muerto. ¿Pero por qué? Por causa de la muerte de otro, de Cristo, sustitutorio. Por lo tanto, la ley hoy a usted no lo puede condenar, salvo que usted deseche a Jesucristo como Hijo de Dios y su Salvador. Queda sin la gracia de Dios a su favor. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, simiente de Abraham soy, y conforme a la promesa, los herederos. Qué maravilloso entonces saber, mi hermano, que nosotros somos simiente de Abraham, que el Señor así le plugo. ¿Qué podemos decir a todo esto, tan grande promesa? Solo les digo, mis hermanos, que seguir la pisada de Abraham es algo muy malentendido en las iglesias. No se entiende a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando dice que creyó a Dios y se contó solo por justicia, realmente enseñado una vez usted que Abraham fue salvo solamente por la fe en Jesucristo. Que él creyó en Jesucristo cuando se le dijo que esa simiente bendeciría. Nunca estas cosas son enseñadas en la iglesia porque no se entienden. Solamente la palabra de Dios incólume me lo ha estado enseñando, pero esto no se sabe, o muy poquito. Dice entonces, solamente quiero recordar lo que dice Galatas 3:9. Luego, los que son de la fe son benditos con el creyente de Abraham. Es decir, los que creen en Jesucristo, en ese simiente que bendice, son benditos tal como Abraham. Ningún otro. No es por la ley, es por la fe en la simiente que vendría a redimirnos. Dice también, y repaso Galatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, lo que nos bendice de Abraham es la simiente que vendría. ¿Y por qué nos bendice? Porque se llevaría nuestra maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldito de Dios el colgado. Es decir, Jesucristo se llevó la condenación nuestra al morir por los pecados del mundo. Qué maravillosa obra de salvación tan perfecta que Dios ha hecho para salvarnos. Voy a leer ahora, terminando ya, lo cual justifica el título del estudio de hoy. Voy a leer San Juan para terminar 8, versos 51 al 59, dice, de cierto os digo, dice Jesús, el que me guardare mi palabra, esa palabra es el Evangelio, no verá muerte para siempre. Porque cree en mí, había dicho, aunque esté muerto vivirá en otras oportunidades, y tantas cosas que dijo, ¿cierto? Que el que come este pan, que es el cuerpo suyo que entregaría por los pecados del mundo, no iba a morir nunca más. Y dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra no gustará muerte para siempre. Miren, hermano, la condenación de la muerte es para siempre. Jesús dice, no gustará muerte para siempre. Cuando dice que el alma que pecare se morirá, está hablando de muerte eterna. Si Dios no levanta a los muertos para juicio o para recompensa,
seguirían muertos. Y el que nos va a levantar es Jesucristo, como dice San Juan 5. Entonces, Jesús claramente dice, no verá muerte para siempre, el que guarda su palabra. ¿Qué palabra guarda usted, hermano? Que le trae promesa de vida eterna para siempre. Pablo dijo, si retenéis la palabra, se refiere al evangelio que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces dice Jesús, de cierto os digo, el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. Cristo tiene una palabra que trajo, que el que la cree y la guarda, no morirá nunca más. No morirá para siempre. Es decir, vamos a morir una vez, pero para ser levantados por Él en su día, que venga, para iniciar una vida eterna, en la cual nunca más volveremos a morir. Porque Él se llevó nuestra condenación con su muerte en la cruz. Cristo fue hecho maldición por nosotros en la cruz. Y esa maldición se la llevó y la extinguió con su muerte. Por eso dice Jesús, no verá muerte para siempre. El que cree su palabra, el evangelio que predicaba. Verso 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Imagínate, después de todo lo que hemos leído, ¿cómo podemos entender esto? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. O sea, Jesús aquí, en esta escaramuza espiritual que tuvo que reconocer, porque si no, iba a ser mentiroso si no decía eso, de que había venido de Dios. Dice, vuelvo a leer el verso 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Porque Dios obraba con él juntamente todas las cosas que hacía. Dice, y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, Jesús no podía decir para descartarse en este momento y se vio obligado por la verdad, como siempre él lo hacía, a decir que sí le conocía. Y eso ya ponía el nivel de la discusión a un nivel altísimo. Si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Como Jesús no podía ser mentiroso para descartarse, decir, no, yo no le conozco mucho, dijo, yo le conozco. Dice, y dice, si digo que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día. Lo vio y se gozó. Mira tu simiente, así te la descendencia tuya. Y después cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, a través de una descendencia, de uno que vendría de su descendencia, al cual Dios encarnó siendo antes él viviendo en gloria eterna junto al Padre, siendo Dios junto al Dios Padre. Abraham entendía de que se haría hombre para venir a morir por nosotros, porque de su descendencia sería. Abraham, pues, dice, se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Díjole Jesús, y como él no podía decir lo contrario, la verdad tenía que decirla. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús es el Dios de Abraham, así como también el Padre Celestial, el buen Espíritu Santo de Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesucristo conoció a Abraham, por decirlo así, entre comillas. Tomando entonces piedras para tirarle, más Jesús se encubrió de ellos, salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Estimado hermano, entonces, aquí tenemos el testimonio que cuando a Abraham se le dice, tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y por causa de esta misma fe, él sería el padre de la multitud de salvos, de los justos que creerían. Jesús confiesa en testimonio con ellos de que sí había visto a Abraham. Incluso no solamente lo había visto, sino que existía antes que Abraham. Antes que Abraham, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. No lo olvidemos, hermano. Él existió antes que Abraham. Estuvo en la eternidad con Dios y junto con Dios, juntamente con Él, creó todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Más le plugo a Dios en amor nuestro
meterlo a nacer de la descendencia de Abraham, introducirlo a través de la descendencia de Abraham, carne y sangre para que tomara en su cuerpo de carne nuestros delitos y con su muerte expiara las iniquidades de todo el mundo. De todo el mundo. No hay ningún nombre que Dios haya olvidado. Cargó todos los pecados del mundo de Jesucristo. Más ahora, por muchas maneras y de muchas formas, por vergüenza por amor a la iniquidad, muchos han desechado a Jesucristo. Nosotros hemos creído por la operación de la potencia de la fortaleza del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Y la señal es que le amamos porque Él nos amó a nosotros primero y cómo, dando su vida hasta la muerte de cruz. Pues desde la eternidad Él estaba destinado para esto. Así que, estimado hermano, Cristo se llevó la condenación en su cuerpo de carne. Por tanto, la ley no debe ser impuesta a la ley de Moisés, días de fiesta, sábado, alimentos, diferencia de alimentos, porque ya hemos muerto a la ley en el cuerpo de Cristo. Y el que nos dirige y nos guía es Jesucristo, quien murió por nosotros y nos resucitó. Nada le debemos a la ley porque ya hemos muerto, ¿no?, a los pecados en el cuerpo de Cristo. Y por eso, justificados, estamos por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto para vida eterna en el día que regrese. Que Dios les bendiga, mi hermano, y los guarde en la fe. Y nos mantenga a todos perseverando hasta el día de su venida. Así creo, así será. Que Dios les dé una muy buena tarde en este día. Estemos todos en paz en el Señor. Amén.